Hola, muy buenas. Me llamo Richard, trabajo en una de las instalaciones de Fundación Deportiva de Valencia. Mi empresa se llama Campus Sport y nada, en el vídeo de hoy haremos unos ejercicios para edades de escolares a partir de 6 años hasta 15 años. ¿Vale? Este vídeo solamente es para los nenes que tienen de 6 años a 15 años aproximadamente, ¿vale? Más mayores lo pueden hacer también, ¿vale? Pero va iniciando este vídeo para esas edades, ¿vale? Lo único que necesitaremos será una botella de agua. Yo tengo esta, ¿vale? Da igual que sea, no hace falta que sea tan grande, es una botella de agua o un brick de leche, ¿vale? Porque lo que haremos es ponerlo en el medio y dar vueltas, ¿vale? Son ejercicios muy sencillos y muy básicos, ¿vale? Solo necesitaremos una botella de agua, un brick de leche y luego una toalla o una esterilla para tumbarnos en el suelo, ¿vale? Luego os explico más antes de empezar. Vale, pues nada, antes de empezar, lo que os digo siempre, voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Que es una encuesta que podéis evaluar qué tal os está pareciendo estos vídeos, ¿vale? Sobre todo son vídeos de mantenimiento, ¿no? Digamos, para no perder un poquito de físico, aparte de técnica de estilos de natación. En este caso no vamos a hacer ningún estilo de natación, ¿vale? Pero los demás vídeos sí que van a referir un poco a la natación, ¿vale? Este vídeo pues haremos un poquito de unos ejercicios, ¿vale? Para que se muevan un poquito los nenes y nenas, ¿vale? Y poco más. Y dejaré un enlace en la descripción, evaluáis, a ver qué tal os está pareciendo. Fundación Deportiva, si queréis hacer algún cambio respecto a vuestra evaluación, pues yo encantado de cambiar ejercicios y cambiar cualquier cosa referida a los vídeos que estamos haciendo para mejorar vuestro rendimiento. ¿Vale? Nada, dicho esto, lo que tenéis que hacer, que estoy diciendo siempre, es quédate en casa, ¿vale? Entrenar desde casa. No podemos salir a la calle, tenemos unos horarios marcados para poder salir a la calle. Cuando no sea el horario, pues te tendrás que quedar en casa. Y entonces tienes que aprovechar y ver estos vídeos y hacer un poquito de ejercicio. Como os he dicho, son ejercicios básicos, simples, muy fácil de hacer, ¿vale? Y nada, quédate en casa. Así que nada, vamos a empezar. Antes de empezar cualquier ejercicio, ¿vale? Hay que hacer un pequeño calentamiento, un pequeño estiramiento, depende de lo que vayas a hacer, ¿no? Depende de la intensidad, el tiempo que vas a estar haciendo ejercicio, pues estás más tiempo o menos estirando, ¿vale? En este caso, como vamos a hacer mucho tiempo haciendo ejercicio, pues estás 6-7 minutos o 8 estirando y calentando, sobra, incluso menos. Si van a estar mucho tiempo, una hora y media, una hora, una intensidad, un nivel medio fuerte, ¿vale? Pues sí que es verdad que es aconsejable siempre estirar unos 15 o 20 minutos antes de empezar y cuando se termina el entrenamiento, siempre para no sufrir lesiones, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con el calentamiento y sobre todo los nenes, igual no hace falta que calienten, ¿no? Porque como ya son de goma, pero sí que es bueno que vayan cogiendo la dinámica de que siempre hay que, antes de hacer deporte, pues siempre hay que estirar y calentar un poquito. Y ellos lo van asociando y a medida que van haciendo mayores, pues siempre lo van a tener ahí en cuenta y siempre que vayan a hacer deporte, calentarán y al final de hacer deporte también. Y es bueno que lo vayan aprendiendo, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar, ¿vale? Empezamos con el trote básico, ¿vale? Vamos trotando en el sitio, despacito, muy bien. Ahora a un lado y al otro. Vale, muy bien, venga. Adelante y atrás, los pies. Muy bien. Cruzamos los pies. Muy bien, hay que cruzar. Ahora, los pies juntos, adelante y atrás. Muy bien. Vamos con los pies juntos, adelante y atrás. Rodillas arriba. Talones al culo.
Muy bien. Cruzamos los bracitos. Como os he dicho, este vídeo va iniciado a escolares, de entre 6 y 15 años más o menos. ¿Vale? Sí. Ahora, movimientos circulares hacia adelante. Atrás. Como la mano la pasamos por detrás de la cabeza. Muy bien, cambiamos. Vamos cambiando de un lado y al otro. Muy bien. Cogemos, estiramos. Aguantamos ahí un poquito. Nada, siguiente brazo. Ahí aguantamos. Muy bien. La cabeza atrás y adelante. ¿Vale? Ahí muy bien. Este ejercicio relaja bastante. A un lado y al otro. Muy bien. Miramos a un lado, miramos al otro lado. Eso es. Ahora movemos la cintura. Mover la cintura a un lado. Vale, damos unas cuantas vueltas a un lado. Y ahora cambiamos de dirección. Al otro lado. Muy bien. Eso es. Juntamos los pies y nos tocamos los dedos. ¿Vale? Los dedos sobre el suelo. ¿Vale? Mínimo los dedos. Y estiramos atrás, ¿vale? Venga. 1, 2. Poco a poco hay que bajar un poquito más siempre, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Cogemos de las rodillas y flexionamos las rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora damos vueltas, movimientos circulares. Con la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Vale? Flexionamos una rodilla, estiramos la otra pierna y bajamos la pierna que tenemos estirada con el pie hacia arriba, ¿vale? Siempre. Y aguantamos ahí. Aguantamos un poquito. Siguiente pierna. Eso es. Aguantamos y eso es. Muy bien, seguimos con las piernas abiertas. Tocamos mano, pie contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Muy bien. Giramos la cadera. El tronco, muy bien. Ahora rebotamos. 1, 2. ¿Ves? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Muy bien. Pues nada, ya hemos terminado el calentamiento, ¿vale? Vamos a empezar con los ejercicios. Como os he dicho, pondremos una botella, un brillo de leche, ¿vale? O cualquier cosa que tengamos ahí como un punto de referencia, ¿vale? Porque hay que pegarle vueltas. Que no sea de cristal, ¿vale? Pues si lo tocas y lo rompes. Una botella de plástico que todos tenemos en casa, seguro que gira bien. ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente, dejamos la botella ahí. ¿Vale? Primero haremos con la botella, luego nos pondremos con la toalla tumbados en el suelo o la esterilla, ¿vale? Que haremos unos ejercicios de brazos tumbados, ¿vale? Lo que vamos a hacer es muy sencillo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es pegar vueltas, ¿vale? Daremos 15 vueltas, ¿vale? Los nenes más pequeños, si son muchas, porque hagan la mitad, por ejemplo, 6 vueltas, ¿vale? O 5 vueltas y que descansen, ¿vale? Así que nada, vamos a dar 15 vueltas. ¿Preparadas? ¿Listos? Ya. ¿Vale? Pues sí, lo rápido que queráis. 2, 3, 4, 5, espera, 6, 7, 8, 9,
10, mira, mejor 10 al otro sentido. 1, 2, y los más pequeños que hagan lo que puedan, ¿vale? 3, que descansen, que vuelvan a hacerlo, ¿vale? 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, apartamos la botella. Ahora lo utilizamos otra vez. Como os he dicho, ahora ponemos la toalla o la cerilla en el suelo, ¿vale? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Descansamos, colocamos las cosas. Vale, muy bien. Y nos tumbamos. ¿Vale? Empezamos con el ejercicio en el suelo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Vale? Nos tocaremos con la mano el pie contrario. Tenemos que hacer esto, ¿vale? Miradme. 1, 2. ¿Vale? Tenemos muy sencillo, ¿vale? No hace falta levantar todo el cuerpo. El truco está en doblar un poquito la pierna y te tocas, ¿vale? Te das el gesto y te tocas. ¿Vale? Haremos 20. Una con cada pierna, ¿vale? ¿Preparadas? ¿Listos? ¡Ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien, arriba. Damos la toalla, como se pone fácil. Seguimos, descansamos. Siempre hay que descansar 20 segunditos, 15 segunditos entre ejercicio y ejercicio, ¿vale? Volvemos a colocar la botella. Muy bien, ya hemos descansado, continuamos. Siguiente ejercicio. Estaremos enfrente de la botella y lo único que haremos será pasar la pierna por encima, ¿veis? 1. Tenemos que hacer esto sin tocar la botella, ¿vale? No hay que levantarla muy alto la pierna. Ahí, no hace falta levantarla tanto, ¿vale? ¿Empezamos? Vale, preparadas. Lista, 20 repeticiones, ¿vale? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Apartamos la botella. Ponemos otra vez la toalla. Sí, entonces descansamos, vamos colocándolo. Aprovechamos el tiempo. Muy bien. Siguiente ejercicio. Tumbado en el suelo. ¿Vale? Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora. 1, 2, 3. ¿Vale? Muy sencillo el ejercicio. ¿Preparadas? ¿Listos? Ya. 1. Hay que tocar el suelo. ¿Ves? 2, 3. Despacito sin hacernos daño. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Brazo recto como una vela. 3, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien, arriba. Muy bien, quitamos la toalla. Voy a ver que queda la perrita. Vale. Pasa. Muy bien. Continuamos, ¿vale? Con la botella. Seguimos con la botella. Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Haremos media vuelta, ¿vale? Haremos media vuelta, ¿veis? Yo hago esto y abro las piernas y la paso. Y luego al otro lado lo mismo. Abro las piernas y tengo que pasar por debajo de la botella, ¿vale? Hago medio círculo y paso por debajo. A ver, la perra es muy pesada. Va a tu sitio.
Venga, túmbate. Perdonad. Va. Primero a un lado y luego al otro. Haremos también 20. Total, los más pequeños que hagan menos si quieren, ¿vale? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. 1, ¿veis? Al otro lado. 2. Ahora las piernas al otro lado. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Que hacerlo bien. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 20. Muy bien. Apartamos la botella. Mientras descansamos, ponemos la toalla otra vez. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es moveremos el pie derecho a esta altura más o menos con el peine estirado, no poner el peine hacia arriba, ¿vale? Hay que estirar bien el peine, haremos así, 1, ¿vale? Pie, levantamos brazo contrario, a ver qué tal va la coordinación, ¿vale? ¿Habéis entendido? Yo levantaría el pie izquierdo, brazo derecho, y abajo otra vez, pie derecho, brazo izquierdo, despacito y bien hecho y pensándolo bien, ¿vale? 20 veces, ¿preparados? Listos, ya, vayamos despacito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Arriba, otra vez. Perfecto. Muy bien. Descansamos un poquito. Muy bien. Ahora el último ejercicio que vamos a hacer, ya no nos dará falta la botella, nos podríamos apoyar en la pared, nos tenemos que quedar así. Esta va a ser la posición, ¿vale? Está fácil también, para los nenes es muy fácil. Aguanten lo que puedan, ¿vale? Esta posición como si estuviera sentado en una silla, ¿vale? Yo voy a contar hasta 30. ¿Preparados? ¿Listos? Colocamos. ¿Vale? Ahí muy bien. Buena posición, estar cómodo. Es una posición que no es incómoda, la verdad. ¿Vale? Os cogéis de las piernas, empujáis la espalda a la pared y aguantáis. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los nenes que aguanten lo que puedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Muy bien. Arriba. Nos cogemos de la pared, ¿vale? Y cogemos aquí, nos aguantamos, ¿vale? ¿Preparados? ¿Listos? Ya aguantamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Cambio de pierna. Hacemos. Aguantamos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien, pues nada, esto ha sido todo. Como habéis visto, son ejercicios fáciles, básicos, ¿vale? Para que los nenes pues tengan un poquito de coordinación también, ¿vale? Hagan un poquito de ejercicio en casa, se muevan un poquito, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, y si no estáis cansados después de hacer el vídeo, lo podéis volver a hacer otra vez el vídeo, ¿vale? Descansáis unos segunditos y lo volvéis a realizar, ¿vale? Eso si no estáis muy cansados. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y como he dicho al principio, dejad un enlace en la descripción. Es una encuesta donde podéis evaluar qué tal os está pareciendo esta iniciativa que tiene Fundación Deportiva de Valencia a la hora de crear los vídeos en el estado de alarma en la que vivimos, ¿vale? Y nada, son unas preguntitas, unas 10 preguntitas, contestáis y a partir de ahí, pues si Fundación Deportiva de Valencia tiene que cambiar algunos ejercicios o la manera de crear los vídeos y demás, pues nada, yo encantado de ayudaros a vosotros a seguir haciendo ejercicio desde casa. Así que nada, quédate en casa, que esto pasará lo antes posible. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Así que nada, que paséis una agradable semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que nada, hasta luego.